La vida. Una combinación de elementos asombrosamente perfecta, capaz de crear materia viviente. Es posiblemente el mayor misterio de la naturaleza. ¿Es la vida un extraordinario fenómeno exclusivo de nuestro planeta? Los sorprendentes descubrimientos de los últimos años sugieren que las condiciones necesarias para la vida en nuestro sistema solar podrían ser más prevalentes de lo que nunca imaginamos. Las más recientes misiones han descubierto extraños mundos. Lunas que podrían tener vastos océanos ocultos bajo kilómetros de hielo, como Europa, que orbita alrededor del gigantesco Júpiter. Lugares donde emergen chorros que se elevan a cientos de kilómetros de altura en el espacio, como Encélado, la diminuta luna de Saturno. O lunas con un paisaje muy parecido al de la Tierra, con montañas, valles, nubes, lagos de metano o etano líquidos como Titán, la luna más grande de Saturno. Si la vida fue posible o es una realidad ahora, en alguno de esos mundos remotos de nuestro sistema solar, con condiciones extremas y muy diferentes a las de la Tierra, eso implicaría que la vida podría ser posible también en otro mundo distante del espacio exterior. Una segunda génesis en el sistema solar implicaría que el origen de la vida es un hecho probable, y entonces sería muy factible que estuviera pasando en todo el universo. Ahora, los científicos buscan planetas situados más allá de los límites de nuestro sistema solar, en los que podríamos encontrar vida en un futuro cercano. Gracias al telescopio espacial de la NASA Kepler, lanzado en 2009, sabemos que solo en nuestra galaxia existen miles de millones de exoplanetas similares a la Tierra orbitando en torno a sus estrellas. Dada la inmensidad del universo, con más de 100.000 millones de galaxias, no resulta difícil imaginar que en algún lugar pueda existir un planeta similar a la Tierra que albergue vida. A menos que algo extraordinario pasara en la Tierra, la vida habría aparecido en miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia. Si no es un milagro, tiene que haber vida por todas partes. Es la conclusión lógica. En los últimos años, gracias a Kepler, hemos confirmado la existencia de docenas de exoplanetas que podrían albergar vida, incluso vida inteligente a la espera de ser descubierta. No sabemos si el descubrimiento de vida ocurrirá antes en una de las lunas o planetas de nuestro sistema solar, o en un exoplaneta similar a la Tierra. Pero lo que sí sabemos es que estamos mucho más cerca de resolver uno de los grandes misterios de la naturaleza: si existe vida o no en el espacio exterior. Vida en el espacio exterior. Los exoplanetas. ¿Hay vida fuera de la Tierra? La humanidad siempre se ha hecho esa pregunta, pero no ha encontrado aún una respuesta. Sin embargo, parece que estamos más cerca que nunca de resolver ese misterio. Exploraciones recientes han descubierto planetas más allá de nuestro sistema solar que podrían parecerse a la Tierra en muchos aspectos. Si tuviéramos que viajar en una nave espacial a uno de los planetas descubiertos por Kepler, yo elegiría el Kepler 186f. Es uno de los más pequeños y tiene la temperatura adecuada para que pueda haber agua en estado líquido en su superficie. Kepler 186f es el primer planeta conocido de un tamaño similar al de la Tierra que orbita en torno a una estrella lejana en la zona de habitabilidad estelar, por lo que podría tener agua en estado líquido en su superficie. El descubrimiento de Kepler 186f confirma que existen planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de otras estrellas y supone un importante paso adelante en la búsqueda de planetas similares a la Tierra. Kepler 186f completa la órbita alrededor de su estrella cada 130 días y recibe un tercio de la energía del Sol que recibe la Tierra.
por lo que está situado muy cerca del límite exterior de la zona de habitabilidad. Si estuviéramos en la superficie de Kepler 186f, el resplandor de su estrella a mediodía sería tan intenso como el de nuestro Sol una hora antes de que anochezca en la Tierra. Hoy, cuando repasamos lo que sabemos sobre los orígenes de la vida en este planeta, es inevitable pensar que lo que ocurrió aquí podría haber ocurrido perfectamente en otro lugar. Por lo tanto, de acuerdo con la ciencia actual, la vida fuera de nuestro planeta es muy posible. Ahora sabemos que hay 4 importantes candidatos a albergar vida en nuestro sistema solar. Marte. La luna de Júpiter, Europa. Y las lunas de Saturno, Titán y Encélado. En todos ellos se encuentran los 3 ingredientes claves para la vida: compuestos orgánicos, un líquido y una fuente de energía. Hay agua en Marte en forma de hielo, en los polos y bajo la superficie. Pero también fluye de vez en cuando por la superficie, durante la primavera y el verano. Aunque aún no existen evidencias de ninguna forma de vida en Marte, los científicos creen que muy pronto podríamos encontrarlas. En Europa, la luna de Júpiter, se encuentran 2 de esos ingredientes claves. Sabemos que en Europa hay agua. La superficie de Europa está cubierta de hielo. La nave Voyager pudo observar esa capa de hielo, y también la sonda Galileo en los años 90. Bajo esa espectral capa de hielo de entre 10 y 30 kilómetros de espesor que cubre esta pequeña luna, se supone que hay un océano líquido, que tal vez alcance los 100 kilómetros de profundidad. Las lunas de Saturno, Titán y Encélado se han convertido en los últimos años en los lugares prioritarios para buscar vida. Titán es la única luna del sistema solar que se conozca que tiene atmósfera. Es también el único lugar del sistema solar, a excepción de la Tierra, que tiene una atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno, y eso conecta estrechamente a la Tierra con Titán. Titán es fascinante. Es el lugar más extraño del sistema solar, tanto por su gran tamaño como por el hecho de que, además de la Tierra, es el único lugar que sabemos que tiene mares líquidos en su superficie. Pero esos mares no están formados por agua, sino por metano líquido o etano líquido. Titán es el único lugar del sistema solar, a excepción de la Tierra, donde hay masas líquidas estables en la superficie. Pero a menos 180 grados centígrados, ese líquido no puede ser agua. Sabemos que hay lagos llenos de metano y etano líquidos a temperaturas ultrafrías. En los últimos años, Encélado, una luna diminuta de Saturno, se ha convertido en uno de los principales objetivos de la exobiología. Encélado es una luna pequeña cubierta de hielo muy parecida a Europa, que también está cubierta de hielo y tiene un océano subterráneo. Sabemos que hay erupciones de gigantescos chorros de hielo de agua que se elevan cientos de kilómetros en el espacio. Encélado es uno de los lugares más interesantes del sistema solar, debido a la existencia de esa actividad, muy similar a los géiseres. Todos esperaríamos que fueran géiseres de agua en estado líquido. Recientemente se han detectado en esos chorros algunos de los elementos químicos esenciales para la aparición de vida, por lo que estamos seguros de que Encélado posee la trinidad para albergar vida: un líquido, materiales orgánicos y una fuente de energía. Pero si la vida pudo emerger en alguno de esos mundos remotos y extremos, ¿por qué no podría haberlo hecho en otro planeta muy lejos de los límites de nuestro sistema solar? Una segunda génesis en el sistema solar implicaría que el origen de la vida es un hecho probable, y entonces sería muy factible que estuviera pasando en todo el universo.
Si consiguiéramos encontrar vida dentro de nuestro sistema solar y en otro lugar, y pudiéramos afirmar que se desarrolló de forma independiente, entonces quedaría claro que en el mismo sistema estelar la vida habría aparecido 2 veces. Y la conclusión lógica sería que la vida se forma muy fácilmente. Una generación atrás, la sola idea de que existiera un planeta orbitando en torno a una estrella lejana pertenecía al mundo de la ciencia ficción. De forma que pensar en la posibilidad de que existiera vida en un planeta así era sencillamente inimaginable. De hecho, hasta 1992 no se descubrieron los primeros exoplanetas. Ese año se descubrieron las 2 primeras supertierras en torno al púlsar PSR 1257+12, situado a unos remotos 2300 años luz de distancia. El anuncio conmocionó a la comunidad científica de la época, ya que fue el primer sistema multiplaneta extrasolar descubierto en la historia. ¿Alguna de esas supertierras podría albergar vida? Desafortunadamente, un púlsar es una estrella muy diferente al Sol. De hecho, es una estrella muerta que se formó cuando algunas de las estrellas más grandes del universo explotaron como supernovas. Un púlsar es lo que queda de una estrella gigantesca que ha explotado, algo no muy alejado de lo que es un agujero negro. Era difícil saber lo que significaba, porque los púlsares son muy diferentes a las estrellas normales. Puede que no parezcan lugares idóneos para buscar planetas habitables. Las supernovas son, claramente, eventos casi apocalípticos que fácilmente podrían volatilizar cualquier desafortunado planeta que esté en la órbita de la estrella que explota. Ese mundo distante quedaría sumergido en un cóctel letal de rayos X y partículas cargadas, emitidas por una estrella tan débil que la luz visible apenas proyectaría una sombra sobre la superficie de ese mundo. Las probabilidades de que surgiera vida en un entorno tan extraño y hostil serían remotas. Sin embargo, la importancia de ese descubrimiento residía en la confirmación, por primera vez en la historia, de la existencia de un sistema planetario fuera de nuestro sistema solar. Si encontramos 2 exoplanetas allí fuera, ¿por qué no podría haber muchos más? Hubo que esperar 3 años más para localizar un exoplaneta orbitando en torno a una estrella parecida al Sol, lo cual era mucho más importante debido a que las condiciones de ese planeta serían potencialmente similares a las de cualquier planeta del sistema solar. El 6 de octubre de 1995 se anunció en Nature el descubrimiento del primer planeta que orbitaba alrededor de una estrella de tipo solar. Esa estrella era el Betios, en la constelación de Pegaso, situada a 50,1 años luz. El exoplaneta era un planeta gigante. El primer exoplaneta descubierto en órbita de una estrella de tipo solar fue llamado 51 Pegasi b. Es poco usual. Es un planeta muy grande, más grande y más sólido que Júpiter. Y completa su órbita en un periodo muy corto, porque alrededor de la estrella, un año en ese planeta dura 4 días. Ese descubrimiento marcó un punto de inflexión en la búsqueda de exoplanetas. A partir de entonces, se encontraron muchos más. No obstante, lo que revolucionó radicalmente la búsqueda de exoplanetas fue el telescopio espacial de la NASA Kepler. Antes del lanzamiento de Kepler, conocíamos cientos de planetas en otros sistemas estelares, y ahora sabemos que hay millares. Por eso Kepler fue tan revolucionario. Kepler estaba diseñado para explorar nuestra región de la Vía Láctea y descubrir cientos de planetas del tipo Tierra o más pequeños en las zonas de habitabilidad de sus respectivas estrellas. Y para determinar la fracción de cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia que podrían tener planetas similares. Funciona de una forma muy sencilla. Observa fijamente un punto en el cielo, todo el tiempo, sin pestañear,
y observa 150.000 estrellas y la intensidad de su luz. Es como el exposímetro de una cámara. Y de vez en cuando, esta estrella, por ejemplo, se hace un poco más débil, se oscurece una fracción de centésima durante unas horas y luego vuelve a brillar. Y resulta que eso es un planeta pasando por delante de su estrella. Con Kepler hemos pasado de encontrar un centenar de planetas a más de 1000 planetas confirmados. Y hay 3.000 o 4.000 más de los que tenemos evidencias sólidas, aunque aún no los podemos considerar planetas confirmados. Kepler busca planetas. Kepler ha descubierto literalmente miles de planetas o candidatos a planetas. Es una máquina de encontrar planetas. En 2011, por primera vez en la historia, Kepler proporcionó un censo de la Vía Láctea, de forma que ahora podemos calcular cuántas estrellas de la Vía Láctea podrían tener un planeta como el nuestro, en torno a 1000 millones. Puede que haya 1 millón, o miles de millones, o 100.000 millones de planetas en la Vía Láctea que podrían albergar vida. El tipo de planetas en los que podría mantenerse vida terrestre. ¿Cuántos podrían haber cocinado su propia vida? Aún desconocemos la respuesta, porque todo depende de lo difícil que sea que aparezca la vida. Porque, aunque lo tengan todo, eso no significa que la vida haya aparecido en esos mundos. Pero, por otro lado, todos esos planetas están hechos de la misma materia que la Tierra. De forma que, a no ser que algo extraordinario ocurriera aquí, y solo aquí, habrá biología por todas partes. Solo 4 años después de su lanzamiento, en abril de 2013, el equipo de Kepler anunció uno de sus mayores triunfos: el descubrimiento por primera vez en la historia de 2 exoplanetas muy parecidos a la Tierra, Kepler 62e y Kepler 62f. El descubrimiento fue recibido con gran entusiasmo, ya que suponía la confirmación de la existencia de planetas tipo Tierra en los que la vida podría ser posible. Esos planetas tienen un radio de 1,6 y 1,4 del radio de la Tierra, y orbitan en torno a una estrella enana naranja, Kepler 62, en su zona de habitabilidad estelar. Un estudio con modelos llegó a la conclusión de que Kepler 62e y 62f muy probablemente también estén cubiertos casi por completo o completamente de agua. Kepler 62e probablemente tiene un cielo muy nuboso y es cálido y húmedo salvo en las regiones polares. Kepler 62f sería mucho más frío, pero aún así sería un lugar potencialmente propicio para la vida. Desafortunadamente, se encuentran a una distancia enorme, a 1200 años luz, en la constelación de Lira. Gracias a la misión Kepler, ahora sabemos que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay decenas de miles de millones de planetas orbitando estrellas. Y sabemos que hay miles de millones de galaxias en todo el universo. Entonces, si en un sistema planetario como el nuestro, la vida apareció en un planeta y hay al menos 4 candidatos más, la probabilidad de encontrar vida en un planeta del espacio exterior sería muy alta. Pero Kepler nos ha descubierto no solo la existencia de planetas tipo Tierra, sino que también nos ha proporcionado datos asombrosos sobre el universo, como la confirmación de la existencia de planetas que orbitan alrededor no de una estrella, sino de 2, como Kepler 16b. Fue el primer planeta descubierto por Kepler que orbitaba alrededor de 2 estrellas, lo que se conoce como un planeta circumbinario. Uno de los descubrimientos más excitantes de Kepler fue que encontramos planetas alrededor de estrellas binarias. Y el primero que halló fue el planeta Kepler 16b. Kepler 16b es el planeta favorito de mucha gente. Orbita alrededor no de una estrella, sino de 2 al mismo tiempo. Eso no podía existir. 2 estrellas juntas era algo solo posible en la ciencia ficción. Pero el universo es más extraño de lo que los mejores científicos pueden imaginar, y resulta que ese tipo de cosas existen. Desde 1992 se han descubierto más de 2000 exoplanetas.
Gracias al futuro lanzamiento de telescopios espaciales, se espera que el número de exoplanetas aumente en gran medida en los próximos años. A pesar de haber descubierto tan solo una diminuta fracción de todos los miles de millones de exoplanetas que creemos que existen, ¿cómo podemos saber cuántos albergan vida? En astronomía y astrobiología, la región que rodea una estrella en la que un planeta con suficiente presión atmosférica puede conservar agua en estado líquido en su superficie se conoce como zona de habitabilidad estelar. La zona de habitabilidad es una forma de pensar acerca de la manera correcta de buscar planetas como el nuestro. La Tierra obviamente está en la zona de habitabilidad estelar de nuestro sistema solar. Un planeta potencialmente habitable implica un planeta terrestre con condiciones comparables a las de la Tierra y por lo tanto potencialmente favorables para la vida. Es un punto óptimo, una zona en la que no hace demasiado calor ni frío. Nosotros la llamamos zona habitable, otros la llaman zona Ricitos de Oro. Si hay un planeta en esa región suficientemente pequeño y rocoso y con agua, preferiblemente en estado líquido, sería un buen lugar para buscar. El 4 de noviembre de 2013, los astrónomos, basándose en datos de la misión Kepler, informaron de que podría haber 40.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en las zonas habitables de estrellas análogas al Sol y de enanas rojas, solo en la Vía Láctea. 11.000 millones de esos planetas orbitarían alrededor de estrellas de tipo solar. ¿11.000 millones de exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas de tipo solar es una cifra enorme de mundos potencialmente análogos a la Tierra? Sin embargo, ahora sabemos que las estrellas muy diferentes a nuestro Sol también podrían ser un buen lugar para buscar vida. En mayo de 2016, por primera vez en la historia, un equipo de astrónomos anunció el hallazgo de 3 planetas habitables orbitando alrededor de una estrella completamente diferente a la nuestra, una estrella enana ultrafría. Es el primer sistema planetario encontrado en torno a una estrella como esta. La estrella, llamada TRAPPIST-1, está a tan solo 40 años luz de distancia y es mucho más fría y roja que el Sol y apenas un poco más grande que Júpiter. Los 3 planetas son muy similares en tamaño a la Tierra y podrían tener regiones habitables en sus superficies. De forma que la respuesta a cuál es el mejor lugar del universo para encontrar vida ahora ha cambiado radicalmente. Hoy, entre los más de 1000 exoplanetas confirmados, alrededor de 50 están en la zona de habitabilidad estelar de las estrellas en torno a las que orbitan. Por lo tanto, podrían considerarse potenciales planetas del tipo Tierra, lo cual no significa que esos mundos lejanos alberguen vida. Pero, ¿podría haber vida fuera de esas zonas habitables? El descubrimiento de lagos de hidrocarburos en Titán, una luna de Saturno, ha cuestionado el chauvinismo del carbono que sustenta la teoría de la zona de habitabilidad estelar. Se ha descubierto que existen entornos con agua en estado líquido en ausencia de presión atmosférica y a temperaturas fuera del espectro de temperaturas de la zona de habitabilidad estelar. Que un planeta esté fuera de esta zona no significa que no pueda existir vida en él. Tanto Encélado, la luna de Saturno, como Europa, la luna de Júpiter, que están fuera de la zona habitable de nuestro sistema solar, podrían contener grandes masas de agua en estado líquido en océanos subterráneos. Si consideramos la posibilidad de que la vida pueda surgir en esos ambientes extremos, que no están en la zona de habitabilidad estelar, eso implica que deberíamos buscar exoplanetas muy lejos de esa zona. Las probabilidades de encontrar un exoplaneta con condiciones para mantener la vida son entonces aún más altas.
Sabemos que no es una tarea fácil estudiar y analizar los planetas y las lunas de nuestro propio sistema solar, ya que se encuentran a millones de kilómetros de la Tierra. Pero los exoplanetas no están a millones de kilómetros de distancia, sino a muchos años luz de la Tierra. ¿Cómo pueden los astrónomos estudiar exoplanetas que están a billones de kilómetros de distancia? Los astrónomos y los astrobiólogos utilizan varios métodos para descubrir y estudiar esos mundos misteriosos y remotos. Antes del lanzamiento de la misión Kepler en 2009, la técnica más eficaz para detectar exoplanetas era la espectroscopia Doppler, también conocida como medición de la velocidad radial. Este método se basa en el hecho de que una estrella no permanece completamente inmóvil cuando tiene un planeta en su órbita. El planeta es mucho más pequeño, pero aún así ejerce una diminuta fuerza gravitacional o de atracción sobre la estrella alrededor de la que orbita. Cuando el planeta está detrás de la estrella, desde nuestra posición, la atrae alejándola ligeramente de nosotros. Cuando está delante, atrae a la estrella ligeramente hacia nosotros. Eso hace que la estrella oscile hacia adelante y hacia atrás. Los astrónomos observan esas perturbaciones para encontrar planetas. Para examinar la luz de las estrellas utilizan potentes espectrógrafos y telescopios. El espectrógrafo, igual que un prisma, descompone la luz de la estrella en los diferentes colores que la componen, formando un espectro. Parte de esa luz se absorbe al atravesar la atmósfera de la estrella, produciendo pequeñas líneas oscuras en el espectro. Cuando la estrella se acerca a nosotros, esas líneas varían hacia el extremo azul del espectro. Cuando la estrella se aleja, cambia hacia el extremo rojo. De forma que, al principio, el espectro aparece ligeramente inclinado hacia el azul y después cambia ligeramente al rojo. Los astrónomos pueden, por tanto, encontrar los planetas que orbitan alrededor de la estrella, observando los movimientos de las líneas del espectro estelar. Mediante la velocidad a la que es atraída, puedes calcular cuánto tiempo tarda en completar la órbita, calcular la masa del planeta o del objeto que la atrae. Si esa masa es muy pequeña, entonces es un planeta. Es un método muy eficaz que sirvió para descubrir los primeros planetas. Sin embargo, la técnica de Kepler se apoyaba en el tránsito planetario. El método se basa en la observación de las pequeñas variaciones de luminosidad que tienen lugar cuando la órbita del planeta transita, delante de su estrella. La cantidad de luz perdida depende del tamaño de la estrella y del planeta. Y la duración del tránsito depende de la distancia entre el planeta y la estrella y la masa de la estrella. Con el telescopio espacial Kepler no vemos el planeta, vemos una leve variación en la luminosidad de la estrella cuando el planeta pasa por delante de ella. Dependiendo de la intensidad de esa variación, podemos deducir el tamaño relativo del planeta. La combinación de la fotometría de tránsito y de la velocimetría de Doppler revela el radio planetario, su masa y su densidad, que son algunos de los parámetros principales para calcular el potencial de un exoplaneta como análogo terrestre y por tanto su idoneidad para albergar vida. Cuando conoces la distancia a la que se encuentra la estrella y su temperatura, puedes calcular cuál es la temperatura en la superficie de ese planeta. Otros de los parámetros principales para analizar el potencial de que un exoplaneta sea análogo a la Tierra es su composición atmosférica. Los estudios atmosféricos de los exoplanetas deben realizarse mediante espectroscopia durante los tránsitos planetarios. Durante el tránsito, la luz estelar atraviesa el límite de la atmósfera del planeta. El análisis espectral de esa luz filtrada revela la estructura y la composición de la atmósfera. Los astrónomos pueden identificar los exoplanetas más parecidos a la Tierra detectando los biomarcadores, que son las huellas que las diferentes formas de vida dejan en la atmósfera de su planeta anfitrión. Por ejemplo, el oxígeno molecular que respiramos es producto de la existencia de vida en la Tierra. Pero con la tecnología actual resulta extremadamente difícil estudiar detalladamente la composición atmosférica de esos planetas remotos. La principal dificultad que nos impide hacer eso ahora es, por supuesto, la tecnología.
No disponemos de la tecnología necesaria ni de los instrumentos para poder hacerlo de una forma eficaz. Pero eso es algo que cambiará con las futuras misiones proyectadas, como el telescopio espacial James y otras. Kepler vigila continuamente unas 100.000 estrellas similares a nuestro Sol, buscando las variaciones producto de los tránsitos planetarios. Gracias a esta ingeniosa técnica, Kepler ha confirmado hasta la fecha más de 1000 exoplanetas. Si consideramos que las posibilidades de encontrar un exoplaneta análogo a la Tierra son mucho más altas en la zona de habitabilidad estelar de su sistema planetario, la búsqueda de planetas empieza concentrándose en esas áreas. Virginis B fue localizado exactamente en medio de la zona de habitabilidad estelar de su sistema planetario, por lo que se supone que no está ni demasiado frío ni demasiado caliente. Desafortunadamente, los estudios posteriores concluyeron que ese mundo remoto era un gigante gaseoso con temperaturas muy altas que descartan la posible existencia de agua en estado líquido y por lo tanto de vida. En 1998, un descubrimiento en la estrella Gliese 876, una enana roja localizada en la constelación de Acuario, situada a 15 años luz de la Tierra, animó mucho a los astrónomos. Sabemos que la vida tal como la conocemos no es posible en planetas gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno. Pero la gran sorpresa fue que ambos exoplanetas podían tener lunas habitables en sus órbitas, como tienen Saturno y Júpiter. Los científicos teorizaban que si tenía una luna, esa luna sería rocosa y podría estar a la temperatura idónea para tener agua en estado líquido. ¿Por qué ninguna de esas hipotéticas lunas alrededor de Gliese 876b y C podrían albergar vida, como esperamos que haga Europa, la luna de Júpiter, o Titán y Encélado, las lunas de Saturno? Es muy emocionante y quizás sea una línea de investigación muy productiva. Tras el descubrimiento de esos exoplanetas con potenciales lunas como las de la Tierra, se localizaron varios exoplanetas similares con lunas orbitando a su alrededor. Quizás en alguna de esas lunas remotas existiera vida en el pasado, o exista en el presente, o pueda existir en el futuro. Tras todos esos primeros descubrimientos, comenzamos a aproximarnos al principal objetivo: encontrar el mundo más parecido posible a la Tierra. Un análogo a la Tierra, también denominado Tierra gemela o planeta tipo Tierra, es un planeta o luna con condiciones ambientales similares a las que encontramos en el planeta Tierra. Si la vida apareció en la Tierra hace millones de años y buscamos exoplanetas similares, las posibilidades de encontrar planetas habitables se disparan. Recientes descubrimientos han revelado la existencia de planetas que podrían ser parecidos en muchos aspectos a la Tierra, con un índice de similitud muy elevado. Se cree que el tamaño a menudo es un factor relevante. Los planetas del tamaño de la Tierra se piensa que tienen más probabilidades de ser de naturaleza terrestre y por lo tanto capaces de retener una atmósfera similar a la de nuestro planeta.
Entonces, un planeta será análogo a la Tierra si es lo bastante pequeño como para ser rocoso. Si no, será un gigante gaseoso. Pero el tamaño es un factor menor, especialmente en lo relativo a la habitabilidad, porque cerca de nosotros hay un planeta con un tamaño y una masa muy parecidos, Venus, en el que es casi imposible que surja la vida. Existen otros criterios a considerar, como son la gravedad superficial o el tamaño y el tipo de estrella. Un planeta tipo terrestre deberá estar a la distancia idónea y dentro de la zona de habitabilidad. No estará demasiado cerca, ni tampoco demasiado caliente o frío, porque el agua se evaporaría o sería hielo. Si pudiéramos examinar todos los parámetros de un exoplaneta, seríamos capaces de determinar si realmente es o no una verdadera Tierra gemela. Cuando hablamos de un planeta análogo a la Tierra, normalmente nos referimos a que sea lo suficientemente pequeño para que pueda ser lo bastante sólido como para sostenerte, pero eso no significa que tenga atmósfera o un océano. A menudo se dice también que un análogo debe ser terrestre, es decir, que debería poseer una superficie planetaria compuesta por materiales similares a los de la Tierra. La conclusión sería que los planetas o las lunas extrasolares, situados en el centro de su zona de habitabilidad estelar, también llamada posición rizo de oro, con atmósferas sustanciales, deberían tener océanos y nubes de agua como las de la Tierra. Además de agua en la superficie, un verdadero planeta análogo a la Tierra requiere una mezcla de océanos y lagos y áreas que no estén cubiertas de agua. Creemos que el agua es esencial, pero por muy importante que pueda parecer para la vida, hay vida en la Tierra que no la necesita. Hay vida que sobrevive sin luz solar, sin oxígeno. Hay vida que sobrevive en las profundidades de la banquisa de hielo antártica. Desafortunadamente, con la tecnología actual no podemos evaluar adecuadamente la mayoría de los parámetros, como la temperatura, la composición atmosférica o la superficie de los exoplanetas. No obstante, y en vista de que ya hemos descubierto centenares de exoplanetas, no podemos evitar preguntarnos si se ha descubierto alguno realmente análogo a la Tierra. El 18 de abril de 2013, los astrónomos del proyecto Kepler hicieron público un descubrimiento que despertó una gran expectación. Los planetas se convirtieron inmediatamente en los principales candidatos para albergar vida extraterrestre. El análisis científico también concluyó que Kepler 62e y Kepler 62f probablemente están cubiertos casi en su totalidad y puede que completamente de agua. Kepler 62e seguramente tiene un cielo muy nuboso y es cálido y húmedo, salvo en las regiones polares. Kepler 62f sería más frío, pero seguiría siendo potencialmente apto para la vida. Desafortunadamente, están a una distancia inmensa, a 1200 años luz en la constelación de Lira. Poco tiempo después se descubrió un exoplaneta aún más parecido a la Tierra, Kepler 186f. Este hallazgo fue un auténtico hito. Era el primer planeta rocoso que se encontraba en la zona de habitabilidad de su sistema. Se encuentra a 492 años luz de distancia de la Tierra. Kepler 186f quizás sea mi planeta favorito. Es pequeño, entre un 10 y un 20% más grande que la Tierra, y seguramente rocoso, y está a la distancia perfecta de su estrella madre. Si la atmósfera y el efecto invernadero son correctos, podría haber agua en estado líquido en la superficie. Tras ese descubrimiento aparecieron varias posibles exotierras, como Kepler 438b,
Kepler 442b o Kepler 440b. Todas son muy similares a nuestro planeta, pero ninguna de ellas es una verdadera tierra gemela. Pero todo cambió el 23 de julio de 2015. Aquel día, el equipo científico del telescopio espacial de la NASA, Kepler, sorprendió a la comunidad científica con un hallazgo asombroso. Habían encontrado el planeta más parecido a la Tierra hasta la fecha. Su nombre, Kepler 452b. ¿Qué es lo que hacía diferente a este planeta de todos los candidatos previos a análogos a la Tierra? Kepler 452b es aparentemente el primer planeta rocoso que orbita alrededor de una estrella de tipo G como nuestro Sol. Está en la zona de habitabilidad de su estrella, que es casi un clon de nuestro Sol. Tras este descubrimiento, la Tierra está un poco menos sola en el universo. Kepler 452b orbita alrededor de su estrella, que es un poco más caliente que nuestro Sol, un 10% más brillante y un 20% más grande, en un radio orbital solo un 5% mayor que el de la Tierra. Un año en este planeta tiene 385 días terrestres, solo 20 días más que el de la Tierra. Lo que lo hace menos emocionante desde el punto de vista de si puede albergar vida es su tamaño. Si no nos equivocamos, su tamaño es un 60% más grande que el de la Tierra. Es el planeta análogo a la Tierra más pequeño encontrado hasta ahora en la zona de habitabilidad de una estrella de tipo G como nuestro Sol. Según las investigaciones previas sobre planetas gigantes como el 452b, hay muchas posibilidades de que este sea un planeta rocoso. Si es rocoso, tendría aproximadamente 5 masas terrestres y una gravedad superficial aproximada de 2 gramos, lo cual significa que nosotros pesaríamos el doble en la superficie. Kepler 452b podría tener una atmósfera densa y nubosa y actividad volcánica. Más fascinante aún que el aspecto terrestre de Kepler 452b es que ha pasado 6.000 millones de años en la zona habitable de su estrella. Tiempo más que suficiente para que la vida pueda aparecer en algún lugar de su superficie o para que en sus océanos se den las condiciones para que exista vida. Es aproximadamente 1.500 millones de años más viejo que la Tierra. Si tuviera el tamaño de la Tierra, el planeta y su envejecida y resplandeciente estrella podrían estar en un punto de su evolución en el que el agua en estado líquido se estaría evaporando rápidamente de la superficie. Pero debido a su masa, mucho mayor, los astrónomos creen que podría seguir reteniendo el agua en estado líquido durante los próximos 50 millones de años. Hasta el momento, este es el único mundo conocido en su sistema estelar, situado a unos 1.400 años luz de distancia en la constelación de Cygnus. Obviamente, no vamos a llegar allí enseguida, pero es fascinante imaginar que muy lejos, en el remoto espacio sideral, podría existir un mundo muy parecido al nuestro. Si esa Tierra gemela existiera, ¿por qué no habrían de existir millares semejantes? Menos de un año después del asombroso descubrimiento de Kepler 452b en mayo de 2016, la comunidad científica se vio sacudida por un nuevo hallazgo. Los astrónomos, gracias a los telescopios del Observatorio Europeo Austral de Chile, descubrieron 3 planetas alrededor de una estrella enana negra a tan solo 40 años luz de la Tierra, en la constelación de Acuario. Esos mundos podrían ser los mejores objetivos existentes hasta la fecha para buscar vida en el universo. Los astrónomos usaron el telescopio TRAPPIST para estudiar la luminosidad de una estrella enana ultrafría de la constelación de Acuario, que ha sido bautizada como TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 es mucho más fría y roja que el Sol y poco más grande que Júpiter. Las estrellas como esta son muy frecuentes en la Vía Láctea y son muy antiguas.
Es la primera vez que se encontraban planetas en torno a una de ellas. El tamaño de los 3 planetas es muy parecido al de la Tierra y podrían tener regiones habitables en sus superficies. Pero el resultado más emocionante es que son los primeros planetas análogos a la Tierra adecuados para la detección de vida. Las estrellas enanas ultrafrías son los únicos lugares donde podría hallarse vida en un exoplaneta del tamaño de la Tierra usando nuestra tecnología actual. La luz de una estrella mucho más brillante, como el Sol, por ejemplo, impediría hacer mediciones vitales de la atmósfera de cualquier planeta. El siguiente paso es realizar observaciones más detalladas utilizando la próxima generación de telescopios, como el telescopio europeo extremadamente grande del Observatorio Astronómico del Sur y el telescopio espacial James Webb. Se podría estudiar las atmósferas de planetas como estos y buscar moléculas relacionadas con la actividad biológica como el ozono, el metano o el agua. Aunque aún no hay ninguna prueba de la existencia de vida en ninguno de los exoplanetas encontrados, ni siquiera en Kepler 452b, el más parecido a la Tierra de todos, no podemos evitar preguntarnos si alguna de esas potenciales formas de vida que podrían haber surgido allí fueron o serían capaces de evolucionar hacia la vida inteligente. Si alguno de esos mundos extremos y remotos se formó hace miles de millones de años, al igual que la Tierra, y se convirtió en un planeta habitable, entonces los materiales orgánicos tuvieron tiempo para combinarse y producir formas vivientes. Quizás algunas de esas formas vivientes pudieron haber evolucionado a formas de vida más complejas, y algunas de esas formas complejas podrían a su vez evolucionar hasta convertirse en seres inteligentes con conciencia. Gracias a la misión Kepler, sabemos que solo en la Vía Láctea, nuestra galaxia, podría haber millones de exotierras, y hay miles de millones de galaxias en el universo. Se realiza con radiotelescopios que captan ondas de radio. Como no podemos viajar al espacio en naves espaciales para buscar vida inteligente, buscamos señales de radio. Buscamos una señal que esté en un punto del dial de la radio. Igual que cuando escuchamos la radio, mueves el dial, oyes interferencias por todas partes y entonces en un punto oyes... y ahí hay una emisora. Eso es una señal que emite un transmisor situado en algún lugar. No son interferencias naturales. No es como un cuásar, un púlsar o galaxias, o gas caliente o frío. Todas esas cosas producen ruidos blancos. Están por todas partes en el dial. Nosotros buscamos señales que estén en un punto del dial y la fuente de la señal tiene que ser abierta. Son los criterios que usamos para saber que, aunque no sepamos de qué se trata, están allí. Están emitiendo. Lamentablemente, hasta ahora, no hemos captado ninguna señal que podamos atribuir con seguridad a una inteligencia extraterrestre. En los próximos años, la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, planean lanzar varios telescopios espaciales que seguramente ayudarán a desvelar el misterio de la vida más allá de los límites de nuestro sistema solar. El proyecto más ambicioso es el telescopio espacial James Webb. Es un proyecto de colaboración internacional entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Será el principal observatorio durante la próxima década, a disposición de los astrónomos de todo el mundo. Estudiará todas las fases de la historia de nuestro universo, desde las primeras radiaciones luminosas tras el Big Bang hasta la formación de sistemas solares capaces de albergar vida en planetas como la Tierra.
El nuevo telescopio, 3 veces más potente que el Hubble, será capaz de analizar la luz de las estrellas que atraviesan la atmósfera de mundos parecidos a la Tierra, buscando indicios de vida, o detectando en la atmósfera gases como el oxígeno, el metano, el dióxido de carbono o el nitrógeno, vinculados a procesos de vida. Estamos seguros de que con todos estos nuevos telescopios espaciales que serán lanzados en los próximos años, solo será cuestión de tiempo que encontremos un exoplaneta habitable y biofirmas consistentes. Si somos capaces de encontrar pruebas de la existencia de cualquier forma de vida entre los miles de millones de exoplanetas que conocemos en el universo observable, sería impactante. Si encontráramos vida en algún lugar del sistema solar y, por ejemplo, hiciéramos análisis genéticos y descubriéramos que es una forma de vida distinta a la de la Tierra, sería trascendental. Puede que las generaciones actuales sean testigo de lo que sin duda alguna marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. El descubrimiento de vida en el espacio exterior.